Buenos días a todos. Para dar inicio a esta sesión especial, convocada por decreto número 6 del Consejo Deliberante en Monte Peloni, invito a Carmelo Vinci a izar nuestra bandera nacional. Por Secretaría tomamos asistencia. Se encuentran ausente con aviso la concejal Mercedes Landívar, la concejal Celeste Arucé y el concejal Juan Mujica. Bien, tenemos 3 asuntos a considerar en esta sesión especial. Comenzamos por el tratamiento del expediente 071 del 2023 del interbloque Frente de Todos. Es un proyecto de resolución declarando de interés legislativo municipal a la película Abuelas, una película sobre y con abuelas de Plaza de Mayo. Tiene la palabra concejala Álvarez. Gracias, presidente Cecilia Krivochen. Este proyecto viene a declarar de interés legislativo una película que se va a proyectar el día 29 de marzo en el Ateneo Néstor Kirchner y donde va a estar presente el director de la película, que es Cristian Arriaga. Va a ser con entrada libre y gratuita el 29 de marzo para todo el público. Es una película, justamente como dice el título, Abuelas, una película sobre y con abuelas de Plaza de Mayo, donde recopila la historia de las abuelas, pero en primera persona. Tenemos el testimonio en esta película de 10 abuelas, donde se rescata no solo la parte de la historia que todos conocemos, sino su parte humana. Nos da una visión de cómo eran estas mujeres antes de que la dictadura cívico-militar les cambiara la vida y las obligara a fundar esta institución que marcó historia no solo en Argentina, sino a nivel mundial. Cuenta con la participación del músico local Ignacio Montoya, Carlotto en la musicalización, junto con grandes músicos como Gustavo Santaolalla, Ricardo Mollo. Esto es muy interesante, estos aportes musicales, y aparte cuenta con un prólogo impecable, escrito por Osvaldo Bayer y el director Cristian Arriaga, que nos va metiendo en cómo es la historia de estas mujeres y cómo esto que pasó en la Argentina les cambió la historia. En los testimonios de Estela de Carlotto, de Sonia Torres, de Delia Giovanola, de Leda Barreiro, Rosa Roisblind, de Aida Kasepolsky, Ángela Barili, Berta Yubarov, Emilce Flores y Buscarita Roa, nos damos cuenta de cómo todavía hay muchas identidades desaparecidas, hay hijos y nietos que todavía falta encontrar, y hacemos un recorrido por momentos desgarradores que nos quiebran y por otros momentos de los reencuentros, los anteriores a este corte de la democracia del 76, que nos llenan de alegría. Estas propuestas, por supuesto, este tipo de películas, son propuestas necesarias para recordar, para mantener viva la memoria de lo que pasó en nuestro país y sobre todo para que no se vuelvan a repetir estos procesos disruptivos, estos procesos que no le hicieron bien a nuestra República. Por todo eso, queremos declarar de interés legislativo la película y la exhibición, la proyección que se hará en el Ateneo el día 29 de marzo. Muchas gracias, señora presidenta. ¿Algún otro concejal? Sometemos a votación el proyecto. En consideración integral al proyecto de resolución en tratamiento correspondiente al expediente 071 del 23, sírvase a votar. Resulta aprobado por unanimidad en la resolución 17 del 23.
Tratamos el expediente 072 del interbloque Frente de Todos. Es un proyecto de comunicación manifestando beneplácito por las obras del gobierno provincial en Monte Peloni. Tienen la palabra, señores concejales. Concejal Wessner. Gracias, señora presidenta. Así es un proyecto de comunicación y ayer, anoche en realidad, mientras tomaba un té, escribía lo que significaba para mí esta fecha, este 24 de marzo, que viene a conmemorar los 47 años de la tragedia cívico-militar en la Argentina. Esas noches oscuras, esos días en donde reinaba el terror en todas las calles de la Argentina. Y plasmaba lo siguiente: en el ejercicio de la memoria, a través de la palabra, de los hechos, de la acción, es lo que ayuda a interpretar el presente y poder planificar el futuro más cercano, más certero, con menor margen de error. Solo la memoria puede traernos aquellos días nefastos y oscuros de finales de la década del 70 y nos permite comprender el presente, que con otros métodos busca desterrar a un movimiento nacional, democrático y popular, denostando con sus tapas de diario, denostando y gatillando 2 veces en la cabeza de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, persiguiéndola judicialmente a su persona, a su investidura, su conocimiento, su fortaleza. Porque saben que es el murallón que contiene el mismo modelo de país que pensaron y militaron los 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos. Saben que ella es quien puede garantizar el ascenso social, el producto con mejor distribución entre los trabajadores y trabajadoras, porque ella es fruto de esa generación de lucha. Es ella quien tiene el coraje de hacer de nuestra Argentina una patria socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Por ello es tan importante el ejercicio de la memoria, la lucha por la verdad y el incansable seguimiento en búsqueda de justicia. Un gran trabajo de las organizaciones de derechos humanos, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. Parece mentira, aunque es verdad, que nuestro municipio, un municipio donde existe un centro clandestino de detención, hoy Centro de la Memoria, donde estamos sesionando, no cuente en su organigrama con una dirección, no cuente con una política de gestión activa en este sentido, porque la memoria no es lineal. La memoria tiene idas y vueltas, tiene olvidos, por eso es necesario educarla y ejercitarla. Y aunque se enmarca en el colectivo, se ejerce individualmente. Por eso es necesario tener una política pública municipal que ayude a contribuir en el ejercicio de la memoria para poder sostener la democracia plena. Vaya mi admiración y respeto a todos los compañeros y compañeras que se jugaron todo hace 47 años por la idea de un país mejor, y en particular a los y las olavarrienses que fueron perseguidos, torturados y desaparecidos. Un especial reconocimiento a la Comisión por la Memoria y el mayor de los respetos a los compañeros y compañeras del Frente de Todos que en este momento están marchando desde la ex ESMA hasta Plaza de Mayo para poder encontrarse con las madres y con las abuelas. Porque otros caminaron, nosotros caminamos para que otros caminen. Por eso, en ese marco y con el fin de mantener despierta la memoria y la necesidad de reconocer el trabajo de conservación, de mantenimiento y puesta en valor de Monte Peloni, realizado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, paso a leer los considerandos de este proyecto de comunicación. Que la casona ubicada en Monte Peloni funcionaba como un centro clandestino de detención y tortura de personas durante el terrorismo de Estado instaurado entre 1976 y 1983. Que el mismo fuera reconocido como centro clandestino por las detenidas y detenidos
que declararon en la investigación de la CONADEP en 1984 y en los juicios por la verdad del año 2006, que fue mencionado en el informe de la memoria de Olavarría, documento que fue redactado por la Comisión Especial por la Memoria con fecha 24 de marzo del año 2001, la cual fuera conformada por decreto número 16 del año 2000 de este Consejo Deliberante, que formó parte de la causa judicial Montepeloni I y de la causa judicial Montepeloni II, que el mismo fue declarado Monumento Histórico Provincial y Patrimonio Cultural de la Provincia de Buenos Aires por la Ley 12.966, con fecha 24 de octubre del año 2002. Que en el 2007 se puso en marcha el programa Sitios de Memoria, con el objetivo de impulsar políticas públicas que fortalezcan la reconstrucción de las memorias locales desde una mirada integral. Que en julio del 2011 se promulgó la Ley Nacional 26.691, que declara sitios de memoria del terrorismo de Estado a los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, o donde ocurrieron delitos por parte de la represión ilegal durante la última dictadura cívico-militar. Que desde el comienzo de su gestión el gobierno de la provincia de Buenos Aires reafirmó su compromiso con los derechos humanos y con los espacios de memoria ubicados en cada rincón de la provincia, con el objetivo de sostener, conservar y mantener viva la memoria. Que en el año 2022 se realizó la firma del convenio con la Agencia de Administración de Bienes del Estado, mediante el cual se le otorga a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires el permiso para la utilización y creación del espacio. Que en dicha presentación, el subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Matías Moreno, expresó: en este predio, donde tantas compañeras y compañeros fueron víctimas durante la última dictadura cívico-militar, hoy estamos celebrando que el lugar pasó a ser propiedad del Estado provincial. Y esto es consecuencia del trabajo de Néstor, que desde el 2004 tomó la demanda histórica de las organizaciones de derechos humanos y las transformó en políticas de Estado. Que además Moreno anticipó que en el sitio se construirá un Zoom para que cada 24 de marzo los concejales de Olavarría no solo vengan a sesionar, sino también para que todos los visitantes tengan el contenido de lo que pasó acá. La mejor manera de enfrentar al negacionismo y a los discursos de odio es llenar este lugar de pibas y pibes para que sepan lo que pasó en este país. Y no solo en términos testimoniales, sino para proyectar el futuro entre todos y todas, porque la verdadera reivindicación de los compañeros que hoy no están y siguen insoportablemente vivos, llegará el día que en nuestro país la dignidad se haga costumbre, porque ese es el mejor homenaje que le podemos hacer a los compañeros que ya no están con nosotros. Que además, en el año 2022, o sea el año pasado, también se realizó la inauguración de las nuevas obras realizadas en el sitio, lo cual fue una demanda histórica de los organismos de derechos humanos de nuestra ciudad, y a la cual el gobierno de Axel Kicillof dio una respuesta. Que durante el periodo de enero 2020 y marzo 2023 se realizaron las siguientes obras en el lugar: sitio de la memoria, edificio histórico, limpieza general periódica, eliminación de nidos y aves en el interior del edificio, intervención con productos químicos sobre hongos, musgo y vegetación en muros y techo, consolidación de morteros en desprendimiento, instalación de marcos y redes y paneles de policarbonato. Se han intervenido todas las aberturas para evitar el reingreso de aves y animales. Todas las intervenciones en el sector histórico se realizaron según las pautas actualmente vigentes para la intervención en sitios llevadas adelante por las áreas de las direcciones de sitios y espacio de memoria de la Subsecretaría de Desarrollo Humano de la Provincia de Buenos Aires y de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Nación. En la parte del edificio del Casero y sector de Tranquera, obra de recuperación y refacción total del edificio, reparaciones de techos, recuperación de paredes, cielos rasos y pisos, instalación
total de alimentación eléctrica y de agua, instalación de baño completo, renovación total de ventanas y puertas, instalación de rejas, pintura total, terminaciones. Energía eléctrica sustentable, la instalación del sistema de alimentación de energía eléctrica sustentable, la construcción de la estructura de la colocación en altura del módulo solar, bomba de extracción de agua en profundidad, tanque de agua, calefón, instalación de sistema de baterías y controladores de carga en sistema, grupo electrógeno para alimentación alternativa. Acciones generales. Visitas técnicas permanentes junto al equipo de trabajo de distintas subsecretarías del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y otros ministerios, infraestructura y ambiente. En el predio, el mantenimiento y control periódico de la vegetación en sectores lindantes al edificio histórico y caminos desde Tranquera al ingreso. Reposición de 9 carteles interpretativos ubicados en el recorrido desde la entrada hasta el edificio histórico. Evaluación, registro base y propuesta de intervención sobre especies y árboles antiguos desarrollada junto al equipo del Plan Provincial Nativas bonaerense del Ministerio de Ambiente. Tramitación integral del expediente de solicitud de cesión precaria y gratuita para el uso sin fines de lucro del predio ante la AVE. Mensura del predio de 5 hectáreas para el inicio de la solicitud a fabricaciones militares mediante la Agencia de Administración de Bienes del Estado, de cesión de uso precario sin fines de lucro bajo responsabilidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, que a su vez también se encuentra ya proyectada, esperando a la breve la licitación correspondiente, la segunda etapa de obras en el lugar, la cual consiste en la construcción de un salón de usos múltiples en el predio. El objetivo de dicho SUM es que el mismo esté destinado a la realización de propuestas formativas, de investigación, archivo, actividades culturales y puntos de encuentro comunitarios en función con los objetivos de construcción y transmisión de la memoria de la historia reciente, el abordaje de los derechos humanos como clave de convivencia democrática y la promoción del efectivo ejercicio de los derechos por parte de la comunidad local y regional. Que el SUM contará con auditorio, dentro de ello oficina de investigación y producción, servicios, baño adaptado, cocina, sector de exhibición de objetos recuperados en intervención arqueológica. Que además, desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, también se viene realizando tareas vinculadas a la preservación de materiales arqueológicos del sitio. Por ese motivo, se inició la gestión con el equipo arqueológico de la UNICEN, a través de Gabriela Chaparro, con el fin de obtener la guarda de los materiales extraídos en la excavación arqueológica del año 2012. El objetivo es que dichos materiales sean intervenidos por especialistas en conservación y exhibidos en el sitio para la construcción de la narrativa histórica del espacio para la memoria. Por todo ello, desde nuestro interbloque, pasamos a leer el articulado de este proyecto de comunicación en su artículo 1. El Honorable Consejo Deliberante de Olavarría manifiesta su beneplácito y apoyo a las obras realizadas por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en el espacio para la memoria y la promoción de los derechos humanos Monte Peloni. Artículo 2. Remítase copia de la presente a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. Muchas gracias, señora presidenta. ¿Algún otro concejal? Sometemos a votación. Concejal Sánchez. Sí, muchas gracias, señora presidenta. La verdad que no pensaba hablar, pero cuando lo escuché a mi compañero Maxi, la verdad que me emocioné, porque, bueno, uno no tiene más que hacer un pequeño uso de la memoria y recordar cuando esta idea que generamos hace unos cuantos años se empezó a plasmar, cuando se nos ocurrió la idea de empezar a sesionar acá en Monte Peloni, cuando esa idea también la plasmó un compañero ex concejal que está presente,
y la apoyamos todo. Y estoy muy orgulloso de todo lo que ha pasado, de esa semillita que hace muchos años pudimos sembrar, que nos hayan acompañado todos los concejales de ese momento, como dije recién, que otro lo haya plasmado, pero uno recuerda cuando acá veníamos y teníamos que cortar el pasto nosotros mismos, unos días antes, para poder sesionar. Y eso fue varias veces. Y ahora que hace un pormenorizado detalle de todas las obras y cómo ha avanzado y cómo va a seguir avanzando en la recuperación de este predio, que lo que hace es recuperar la memoria activa de cada uno de los ciudadanos. Sin entrar en detalle, no voy a nominalizar ni traer polémicas para nada. En un día así, se me preguntaba hace unos días en comisión, ¿por qué realizar la sesión acá en Monte Peloni o siempre acá en Monte Peloni? Y no se me ocurrió, la verdad que no se me ocurrió en ese momento. Las mejores palabras para ese argumento fueron las palabras que recién Maxi dijo de Matías Moreno cuando inauguró la iluminación. Y a eso le sumo que para todos nosotros, los que estamos acá, los que somos concejales, que somos personas adultas y de una determinada edad, que todos, o prácticamente todos, tenemos hijos, algunos nietos, y todos sabemos cuál es el dolor más grande que una persona puede tener. Todos lo sabemos. Y que eso haya pasado por el solo hecho de tener esperanzas, de tener la convicción de que las realidades sociales se cambian de la única forma que se pueden cambiar, militando y cambiando políticamente las cosas. Y que por ese solo motivo, o sea, por hacer y ser mejores inclusive de lo que somos nosotros, hacer nuestra misma actividad, los secuestraban, los aislaban, los torturaban y los mataban. Y en el único lugar donde estamos indudablemente forzados a pensar eso es cuando venimos acá. Lo tenemos que tener presente todos los días, pero cuando venimos acá es ineludible. Por eso, tal vez esta sea mi última concurrencia a esta sesión. Tal vez no sé. Pero no quería dejar pasar esta oportunidad para recordar lo mucho que se ha avanzado en ese sentido y lo mucho que se va a avanzar. Hay algo que prometió Moreno, que no lo recordaste y lo voy a recordar yo para que quede como compromiso, que es el sendero de la memoria, el mirador hacia el Cerro Largo, para que además este lugar también sea, además de aprovechado, también disfrutado en cierta manera para esparcimiento de ese día. Me parece que poner en manos de las comisiones, de los institutos, las decisiones sobre cómo hacer de este sitio cada vez un sitio mejor y que nos recuerde y que nos mantenga atentos, porque hoy en esta democracia absolutamente restringida y debilitada que estamos atravesando los argentinos, nada mejor que recordar que esos caminos, mirar para el costado o callarse por conveniencias políticas circunstanciales, esos caminos nos conducieron a lo que vino, que terminó con estos centros clandestinos. Nada más, señora presidenta, muchas gracias. ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? Sometemos el proyecto a votación.
En consideración integral al proyecto de comunicación en tratamiento correspondiente al expediente 072 del 23, sírvase a votar. Resulta aprobado por unanimidad es la comunicación 008 del 23. Tratamos por último el expediente 078 del 2023, presentado por el Interbloque Frente de Todos. Es un proyecto de resolución declarando de interés legislativo municipal a la película Argentina 1985. Tienen la palabra, señores concejales. Concejala Casot. Gracias, señora Presidente. Bueno, en el mismo sentido que estamos hablando en la construcción de memoria, en seguir construyendo memoria, me pareció muy oportuno hablar y poder realizar un proyecto de resolución para declarar de interés legislativo y educativo a la película Argentina 1985. Es una película que creo que todos hemos visto, la mayoría, o invito a verla a quienes no lo hayan hecho, que es una película que aborda el juicio a las juntas, el proceso que hubo a los nuevos militares que lideraron la dictadura militar en Argentina entre 1976 y 1983. La película está protagonizada por Ricardo Darín y Juan Lanzani y está dirigida por Santiago Mitre. Se presentó oficialmente en el Festival de Venecia, que se realizó desde el 31 de agosto al 10 de septiembre de 2022 y fue elegida como la mejor la película de la competencia oficial de ese año. El juicio aborda el juicio que comenzó el 22 de abril de 1985 y las audiencias se prolongaron hasta agosto de ese año. Este juicio llevó al banquillo de los acusados a los integrantes de las tres primeras juntas militares, la que comandó la dictadura entre 1976 y 1980, Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Macera y Leonardo Ramón Agosti, la Junta de 1980 y 1981, Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini y Omar Domingo Rubens Grafinia, y quienes integraron la tercera Junta entre 1981 y 1982, Leopoldo Fortunato Galtieri, Jorge Isaac Anaya y Basilio Damiloso. Fueron 530 horas de audiencia donde declararon 839 testigos en una causa que fue la denominada Causa 13. El tribunal estuvo integrado por los jueces León Arlanián, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Torlasco, Andrés D'Alessio, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Arauz. El fiscal de la causa, Julio César Estracera, y su adjunto, Luis Gabriel Moreno Campo. Que el 29 de diciembre de 1985 se dictó la sentencia en el juicio de las juntas militares por crímenes de lesa humanidad. Y 5 de los 9 integrantes de la Junta fueron condenados por llevar a cabo un plan sistemático de exterminio en el marco de la dictadura cívico-militar desde el 24 de marzo de 1974. Que esta película no es solo un gran logro para el cine argentino, sino que se convierte en un testimonio para preservar la memoria de los hechos que ocurrieron en nuestra historia argentina. Que se insta a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país a seguir construyendo justicia, verdad y memoria. Que la película nos recuerda el fin de un capítulo de nuestra historia que fue la dictadura militar en Argentina y que merece, creo, un reconocimiento por este honorable Consejo Deliberante. También todos sabrán que esta película ha obtenido 3 premios muy importantes: el Premio Globo de Oro a la mejor película de lengua no inglesa, el Premio Satellite a la mejor película extranjera y acaba de obtener el Premio Goya a la mejor película iberoamericana en el cine español.
y también sabrán que compitió en los Oscar en la terna de Mejor Película Extranjera. Por todo ello, nosotros creemos muy importante poder declararla de interés legislativo y educativo, pero también decirle que en lo personal, el año pasado, cuando se presentó en Olavarría, tuve la oportunidad de poder llevar a mis alumnos de 5º año de la Escuela Normal con la Cátedra de Política y Ciudadanía, que fue un momento muy, muy emotivo para todos, y contarles el final. El silencio era terrible en el cine y cuando termina la película fue unánime, todas las personas se levantaron y aplaudieron. Ese hecho fue muy emocionante para todos y bueno, los chicos no se van a olvidar nunca de ese momento que vivieron. Por eso también celebramos que esta semana las escuelas hayan podido asistir al cine. Muchas escuelas secundarias de Olavarría lo hicieron y los alumnos pudieron ver la película como un testimonio más de lo que aconteció en esa etapa tan nefasta de nuestro país. Y para terminar, me gustaría leer una parte del alegato que hiciera el fiscal, que me parece que es vigente para este momento y muy oportuno y que nos sirva para todos reflexionar. El fiscal Estracera en ese momento dijo: por todo ello, señor presidente, este juicio y esta condena son importantes y necesarios para la nación argentina, que ha sido ofendida por crímenes atroces. Su propia atrocidad torna monstruosa la mera hipótesis de la impunidad. Salvo que la conciencia moral de los argentinos haya descendido a niveles tribales, nadie puede admitir que el secuestro, la tortura o el asesinato constituyan hechos políticos o contingencias del combate. Ahora que el pueblo argentino ha recuperado el gobierno y control de sus instituciones, yo asumo la responsabilidad de declarar en su nombre que el sadismo no es una ideología política ni una estrategia bélica, sino una perversión moral. A partir de este juicio y esta condena, el pueblo argentino recuperará su estima, su fe en los valores sobre la base de los cuales se constituyó la nación y su imagen internacional severamente dañada por los crímenes de la represión ilegal. Los argentinos hemos tratado de obtener paz fundándola en el olvido y fracasamos. Ya hemos hablado de pasadas y frustradas amnistías. Hemos tratado de buscar la paz por la vía de la violencia y el exterminio del adversario, y fracasamos. Me remito al periodo que acabamos de describir. A partir de este juicio y de la condena que propugno, nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido, sino en la memoria, no en la violencia, sino en la justicia. Y es esta nuestra oportunidad. Quizás sea la última. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Muchas gracias, señora presidenta. ¿Algún otro concejal? Va a ser concejal Endere. Gracias, señora presidente. Bueno, en primer lugar y desde el bloque queremos expresar nuestro máximo respeto a todos aquellos, muchos de ellos aquí presentes, que les tocó vivir en carne propia esa etapa oscura de la Argentina. Que por más ejercicio de empatía que podamos realizar,
nunca vamos a poder sentir lo que ellos sintieron en carne propia. Ni los que nacimos en el ocaso de la dictadura, ni los que vivieron la dictadura muy lejos de donde se estaba desarrollando. Quería empezar mi alocución en ese sentido, porque esta sesión del 24 de marzo se trata de eso. En relación al reconocimiento de esta película, 1985, me lleva a realizar una reflexión. En primer lugar, me parece válido contextualizar ese juicio a las juntas. Veníamos de una dictadura muy cruel y que en su final, en lo que el doctor Alfonsín llamó el pacto militar con el sindicalismo de ese momento, se había declarado la autoamnistía. En primer lugar, y vale mencionarlo porque quizás en la película es un dato histórico que hubiese sido bueno que esté, el decreto que indica el juicio por parte de la justicia militar, dado que, como ustedes saben, el Código de Justicia Militar era el encargado de juzgar, imposibilitando la justicia civil acceder a ese juicio, que en definitiva es el que se lleva adelante. Para eso se requirió de una tarea política activa, que requirió de la derogación de la ley de autoamnistía y la modificación del Código de Justicia Militar, y que así fue que se pudo desarrollar ese juicio histórico, que utilizó como piedra fundamental los testimonios que recaudó la CONADEP, también impulsada por el gobierno democrático de ese momento. Eso en relación a la película 1985. Y respecto a la memoria, y en base a lo que se mencionó en esta sesión, no me quisiera quedar dentro mío con la sensación, y al menos quisiera expresar mi punto de vista distinto, en cuanto a la memoria no se puede reducir a una persona. Me parece injusto hacer un reduccionismo a una persona en base a una situación político-judicial que pueda estar viviendo en este momento. Me parece que el 24 de marzo nos interpela mucho más profundo. Independientemente de qué partido político pueda provenir cada uno, nos interpela a cuidar la democracia. Cuidar la democracia es cuidar las instituciones y cuidar la división de poderes. Atacar, denostar y victimizarse me parece que no lleva a ningún camino que tiene que ver con cuidar la democracia. En ese sentido, reitero el máximo respeto que tiene este bloque respecto a aquellas personas que vivieron en carne propia, que no les tocó vivirlo a kilómetros de distancia o ejerciendo su profesión. Me parece injusto hacer un reduccionismo a una persona y creer que el 24 de marzo es eso. Al menos para mí es mucho más y nos debe interpelar, sobre todo a las generaciones que no nos tocó padecerlo, a transmitirlo de manera abierta, de manera crítica y exponer la totalidad de los pensamientos que lleven a un pensamiento libre sobre la situación. Reitero, quería expresarlo, me parece que a todos nosotros, por familiares, por amigos o por lo que sea, nos han tocado testimonios muy cercanos y que no necesariamente hoy están acá para expresarlos. Simplemente era eso, aproveché la oportunidad porque me parece que la película 1985 es una manera de ejercer docencia sobre las generaciones que vienen y poner de relevancia la importancia que un gobierno democrático jugó de manera totalmente ajustándose a la división de poderes, porque eso fue estrictamente realizado por el Poder Judicial y condenó a los responsables con el absoluto respaldo del Poder Ejecutivo, pero con el cuidado de la República, que esto es la división de poderes. Muchas gracias, señora Presidente. ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? Concejal Matrela. Gracias, señora Presidente. Bueno, primero decir que me emociona estar en este lugar. Es el primer año, el año pasado no pude por un tema de evento climático, pero realmente me pongo en el lugar de todos los familiares que han tenido presos políticos con tortura encerrados en este lugar y realmente me imagino lo que van a sentir toda su vida. Por otro lado, y refiriéndome a la película, quiero destacar que por ahí se ve muy al pasar la figura de
Raúl Ricardo Alfonsín como radical, que en ese momento tuvo la valentía y el coraje de ponerse al frente y llevar al banquillo de los acusados a la Junta Militar. Como bien lo dijo el concejal propinante, derogó la ley de autoamnistía y creó la comisión de la CONADEC que sirvió de base para muchas de las pruebas que después se usaron en el juicio. Así que quiero destacar la figura de muchos hombres y mujeres que estuvieron atrás del presidente Alfonsín para empezar a juzgar a la Junta Militar, y hoy tenemos que agradecer que ahí empezó a encaminarse los 40 años de democracia que hoy estamos festejando, y yo creo que vamos a tener democracia por muchísimos años más. Eso fue en base al sufrimiento y de muchas personas en ese momento. Así que quería recalcar esto. Gracias, señora Presidente. ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? Concejal Sánchez. Sí, muchas gracias, señora Presidenta. Primero que nada, concuerdo con el concejal Endere en el punto de que ningún ejercicio de empatía va a poder asimilar o asemejarse a lo que realmente sufrieron los que han padecido y han pasado por estos lugares, o a lo que realmente son perseguidos injustamente. Por otro lado, es muy cierto que la acción de Alfonsín posibilitó ese juicio histórico, ese juicio que, si en algún momento la justicia argentina estaba debilitada, no tanto como en este momento, pero si en algún momento estaba debilitada o descreída, se revitalizó, se volvió a creer en la justicia. Hay un fragmento de esa película que escuché a Darín relatarlo, que es cuando le preguntan qué opinaba Alfonsín. Bueno, como que dijo, hasta acá llegué. Y Estracera medio había tomado eso como no muy bien. Y la esposa de él le dijo, pero eso es lo mejor que pudo haberte dicho, porque significa que vas a tener independencia de poderes para poder juzgarlos. Por eso hay que destacar la valentía en ese momento de poder haber hecho eso. Lamentablemente todo lo que ese juicio significó para todos los argentinos, esas palabras que cerraron la locución de Estracera diciendo, esta es la forma de cerrar las heridas, con justicia, no con venganza. Esta es la forma. Quedaron absolutamente pulverizadas con la ley de obediencia debida y de punto final, que es parte de nuestra historia, parte de esta memoria, que no podemos tener memoria sectorizada o parcializada, y que esa pulverización de ese magnífico juicio se volvió a revitalizar con la eliminación de esas dos leyes. Y eso todos sabemos que fue Néstor el que lo realizó. Y, por otro lado, es lamentable que se interprete, cuando se dice que la democracia en estos momentos está absolutamente debilitada, es que estamos intentando poner todo un día, toda una memoria activa de colectividades que vienen luchando por esto hace años, de personas que se desloman para que esa memoria no se pierda, que estamos intentando ponerlo en la cabeza de una sola persona. No, nada que ver. La memoria activa se ejerce colectivamente. Lo que pasa que muchas veces es muy fácil señalar al otro, señalar
como que se está queriendo hacer algún aprovechamiento, cuando en realidad, en general, los que ponen el cuerpo son otros, los que pusieron las víctimas son otros, los que pusieron el cuerpo son otros, los que son injustamente perseguidos son otros, los que son proscritos son otros. Es muy fácil criticar desde ese comodísimo lugar. Así que nada que ver. La memoria es por lo que pasa, por lo que pasó, porque estemos atentos para que estos temas que están pasando hoy no nos lleven a otros lugares de los que ya vinimos y tanta sangre nos costaron. No tergiversemos los hechos. Esa es la única realidad. Nada más, señora presidenta. ¿Algún otro concejal? Concejal García. Gracias, señora presidenta. Yo quiero, tampoco, como decía Juan, yo tampoco pensaba hablar, pero de lo que va surgiendo, de lo que escucho y de lo que han hablado los compañeros, yo lo que tengo que aclarar, porque a veces cuando estudiamos o cuando vemos una situación como la ocurrida el 24 de marzo del 76, yo entiendo cuando se solicita despersonalizar en una sola persona. Bueno, puede ser, no lo hagamos en una sola persona. Pero sí tenemos que entender que todos esos golpes militares, no solo el del 76, los anteriores también han sido contra movimientos nacionales, contra movimientos populares, contra movimientos que querían incluir a la población a un mejor vivir. Han sido contra ese tipo de gobiernos. Nos remontamos a 1930, nos remontamos al 55, al 66, al 76. Siempre han tenido esa característica. Es importante destacar esto, porque si no parecería que hay un golpe porque sí, no se entiende por qué. Todo tiene una explicación. Y en materia económica, el golpe del 76 significó la apertura de las importaciones, significó la destrucción de la industria nacional, significó adherir exclusivamente a un modelo agroexportador, que es de exclusión, sin duda que de exclusión. Y no es casualidad la persecución que sufrieron los compañeros, porque eran los sectores que iban a resistir estas políticas de exclusión. Entonces debieron allanar el campo, preparar todo para poder establecer esas políticas. Y es importante saber esto, entenderlo, porque también se habla de que vamos a tener democracia por muchísimos años. Dios quiera, sí, por supuesto. Pero también tenemos hoy una democracia condicionada, ya no por golpes militares tal vez. Gracias a Dios no por muerte, por persecuciones como ocurrió en el 76. Pero desde el punto de vista de la calidad de vida de la gente, también muy importante saber que hoy ese condicionamiento, como las proscripciones que vivimos, como las persecuciones judiciales, que atentan no contra perseguir la corrupción o algún tipo de hechos de corrupción o algún otro tipo de delito, sino exclusivamente perseguir un modelo de país. Y esa persecución que se efectúa condiciona la democracia, porque condiciona la oferta electoral, condiciona la posibilidad de que la gente pueda elegir. La invasión mediática que muchas veces se sufre totalmente tergiversando la realidad, atenta contra la democracia, porque la diversidad de voces, las diferentes opiniones, por supuesto que tienen que estar, pero uno ve a veces el descrédito en el que cae algún sector mediático en pos de perseguir esos objetivos, de condicionar esta democracia. ¿Para qué? Para volver a esos modelos de exclusión. Y sí o sí, esos modelos económicos y sociales de exclusión requieren de estos condicionamientos, porque sin duda que las fuerzas activas de la sociedad reaccionan. Entonces, o se hace como se hizo en el 76, con desapariciones, con persecuciones, con torturas, con muerte, o se hace como se está haciendo ahora, con proscripciones, con persecuciones judiciales. Es importante muchas veces contextualizar la historia para entender qué pasa a futuro. Yo digo, es importante a la juventud siempre decirles, es importante estudiar historia para no volver a cometer los mismos errores que cometimos en el pasado. Gracias, señora presidenta. ¿Algún otro concejal? Concejala Kramer.
Gracias, señora Presidente. Volviendo un poco a la película, quisiera regresar a ese punto y escuchando todo lo que cada uno de los concejales y concejalas han expresado en este momento de sana posición. Quiero rescatar lo que a mí me parece que la película ha provocado, ¿no? Así como escuchamos hace un rato discusión sobre distintas posturas, sobre el relato mismo de la película desde un punto de vista crítico, y algunos adhiriendo a algunas cosas y otros no adhiriendo o marcando aquellas cosas que faltaron. Yo lo que celebro de la película son dos cosas. Primero, que haya generado esto, que me parece que en la sociedad lo que hizo fue exponer el relato de los hechos y sucesos que ocurrieron, y también esta necesidad de posicionarse frente a ese mismo relato que llevó a un análisis, llevó a que cada uno de nosotros leyéramos distintas críticas que se le hicieron a la película, muchas no desde un punto de vista cinematográfico, sino desde lo que se contaba o se dejaba de contar. Y lo otro que a mí me gustó de la película, que me parece que es para destacar y es para alentar a nuestros jóvenes, es la manera de contar y de mostrar cómo en ese momento la juventud tuvo un papel protagonista. Y yo creo que en aquellos tiempos muchísimos de nosotros que los vivimos no nos animamos porque no nos enseñaron o porque nuestros padres tenían miedo a participar, y cómo los distintos avances políticos llevaron a que la juventud volviera a participar. Debo decir, con el gobierno de Néstor yo me sentí convocada a participar políticamente, o me generó la inquietud que nunca había tenido, y cómo la película muestra la importancia de esos jóvenes en este desarrollo del juicio. Lo otro que a mí me gustaría destacar es que más allá de nuestras diferencias, pero también de nuestras coincidencias, gracias a nuestras coincidencias, es que año a año esta sesión del Consejo Deliberante se sigue realizando, que nos convoca a todos nosotros a encontrarnos acá, a nosotros, y debe ser sesión, me atrevo a decir tal vez, salvo la de inicio, o cuando asumen los nuevos concejales, debe ser la única sesión que tenemos tanto acompañamiento. Me parece que quiero destacar que gracias al convencimiento de cada uno esto se sigue realizando, podemos encontrar entre todos, podemos conversar, podemos traer a nuestros hijos y contarles y que escuchen en primera persona cuál fue la historia. Me gusta mucho escucharlo a Carmelo o a cualquiera de aquellos protagonistas que nos cuenten, porque siempre tenemos algo nuevo para aprender, y como dijo el concejal Endere, intentar empatizar de alguna manera, porque nunca vamos a poder estar en el lugar que ellos estuvieron, y ojalá nunca ninguno de nosotros ni del futuro de los argentinos y argentinas vuelvan a tener que pasar por eso. Así que bueno, en realidad cerrar invitando a cada uno de nosotros a reflexionar y a que busquemos cuál es la manera de convivir democráticamente, sin agravios, con diálogo y con construcción, porque me parece que si no existe esa voluntad de vivir en democracia, va a ser muy difícil sostenerla. Así que bueno, muchas gracias a todos. ¿Algún otro concejal? Sometemos a votación el proyecto. En consideración integral al proyecto de resolución en tratamiento correspondiente al expediente 078 del 23, se va a votar.
Resulta aprobada por unanimidad la resolución 18 del 23. Bien, el temario de este día está agotado, pero invito, de acuerdo a lo conversado estos días con Carmelo, a hacer uso de la palabra y a quien quiera en esta sesión especial. Bueno, pero yo lo voy a manejar. Si llega, lo ponemos, si no. Bueno, buen día. Muchas gracias, señora presidenta y señora secretaria. Gracias a concejales presentes y a quienes nos acompañan hoy y todos los días que están allá en las sillas y afuera. Cuando nosotros decimos que queremos que la sesión del Consejo Deliberante funcione en este lugar, los 24 de marzo, en lo posible, porque por ahí a veces llueve, como el año pasado, por ejemplo, es porque, por ejemplo, esto que pasó hoy acá, que se puedan, todos expresaron su forma de pensar respecto a este tema, y lo hicieron sentados en sus bancas, sillas hoy, y ¿qué se muestra? Se muestra el contraste entre la discusión de la democracia, que es esa, con el contraste justamente con este lugar que está atrás, donde cuando no había democracia, la discusión era en una parrilla, acá en las bancas y allá en una parrilla de tortura. Entonces, creo que como sean las elecciones este año, con los concejales que haya, creo que deberíamos seguir haciendo siempre esta sesión del Consejo Deliberante en este lugar, digamos, y en este contexto, con estas contradicciones, ¿no es cierto? Bueno, pero hoy le habíamos pedido y habíamos hablado con la presidenta y la secretaria de que queríamos tomar la palabra porque desde los organismos adherimos a lo que es la consigna a nivel nacional. La consigna de los organismos a nivel nacional es memoria, verdad y justicia para defender la democracia, corporación judicial nunca más. Podemos empezar por esto último. Todos sabemos quién falleció hace una semana. Pedro Blaquier, uno de los dueños del ingenio Ledesma, falleció hace un par de semanas, una semana, impune. ¿Por qué digo impune? Porque ese señor, allá en Jujuy, en la ciudad General San Martín, una noche durante la dictadura, prestó sus vehículos, los vehículos del ingenio Ledesma, para secuestrar a personas, entre ellos al intendente Aredes. Y un grupo importantísimo de personas, militantes políticos, e incluso algunos serían concejales. Eso lo hizo gracias a todo un acuerdo que han hecho, donde cortaron la luz de la ciudad ese día y aprovecharon con esos vehículos y los vehículos militares hacer eso. Bueno, la corporación judicial solamente decidió condenar a los militares. Ellos son los conejitos que pusieron en la silla y que también debo reconocer que nosotros hicimos todo lo posible para que fueran presos, porque fueron los autores materiales de eso, los que estuvieron acá. Y esa corporación judicial ha tenido otro. Tenemos presa todavía a Milagro Sala. A Milagro Sala, cuando fue detenida, no había una causa concreta
y todos saben que dijeron, bueno, en ese momento no habíamos completado la causa y la fueron completando después, pero está presa y la justicia lo avaló. Y están las persecuciones políticas que se están dando en estos días. Y todos aquellos que hemos sido perseguidos políticos desde... y yo no solamente diría desde el 55 que nos bombardearon la plaza, que fusilaron en José León Suárez, yo diría que incluso el golpe también se lo dieron a Hipólito Yrigoyen. Bueno, y ahora sí vamos al tema. Nosotros hoy queríamos hacer un homenaje a los familiares porque se escuchan hoy en día distintos discursos de odio, de violencia, que generalmente terminan donde han terminado en otras épocas. Y nosotros tenemos ejemplos muy claros en todas las ciudades, en todo el país. Tenemos el caso de Estela, de Eve, que pelearon para buscar a sus hijos, para conquistar derechos, pero nunca con violencia. Siempre lo hicieron apoyándose en la justicia y en las leyes. Y hoy queríamos hacer un homenaje a los familiares de aquí de Olavarría, que en aquella época estuvieron peleando por sus familiares presos, por sus hijos, sus hermanos, sus novios. Hubo el caso de dos compañeras que están acá, mejor dicho, las dos no están acá, pero compañeras que se casaron en la cárcel porque no lo podían visitar a sus parejas. Y bueno, y yo quisiera invitarlo con vuestro permiso a que todas aquellas que quieran hablar lo puedan hacer. Por ejemplo, tenemos, no sé Susana si querés, Susana Lofeudo, que es la compañera del Negro Moreno y la mamá de Matías, el subsecretario de Derechos Humanos, y la vi primero, solamente por eso la invito a ella. Si querés decir. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Sí, estoy acá. Reconozco que es la primera vez que vengo reconstruido este lugar. He venido antes con mis hijos, donde realmente palpé lo que fue esa época. Bueno, lo viví por supuesto con mi esposo, el doctor Carlos Moreno, abogado, secuestrado, torturado por la empresa. O sea, por los dirigentes de la empresa, Loma Negra, a cargo de Fortabá. Él tenía un sueño, ¿no es cierto?, en pos de los trabajadores, y ese sueño se plasmó interrumpido porque lo acallaron. No convenía al Negro Moreno que defienda a esos trabajadores, y lo mataron impunemente, lo torturaron. Y claro, era peligroso porque él quería, dado a la enfermedad que sufrían sus trabajadores de la empresa, él era representante legal como abogado de ellos, poder apalear todos los estragos que causaba la silicosis, de la enfermedad que padecían en ese momento los trabajadores mineros. Entonces él, un muchacho de 29 años, yo en ese momento tenía 27, tenía a Matías de 1 año y medio, y en mi panza a Martín, que hoy tiene 45 años, entonces era peligroso ese chico. ¿Qué quería ese chico? Curar a los enfermos, a los trabajadores, con esa terrible silicosis que los aquejaba, no. Entonces decidieron acallarlo. ¿Y cómo era? Fusilarlo, secuestrarlo, torturarlo y después matarlo en Tandil. Claro, anteayer que estuve con los compañeros ahí en la Mutual Carlos Alberto Moreno, dije que era más barato matarlo en negro que poder solucionar el tema que padecían los trabajadores, el tema de la silicosis. Y así hacían toda esta gente. El poder económico los obnubilaba. Claro, no podían dejar de ganar, no podían dejar de seguir produciendo en pos del sufrimiento de sus trabajadores.
Y el negro Moreno, mi negro Moreno, sufrió, fue una víctima más de los 30.000 desaparecidos y torturados. Entonces él prefirió dar su vida, a pesar de haber dejado a su mujer y a sus hijos, que no llegó a conocer a su segundo hijo, hoy Martín Moreno, abogado laboralista también, por algo será, ¿no? Los genes están nomás. Entonces él dijo, no, yo cuando le proponía, le decía, pero mirá, negro, que esto, no, me decía, yo estoy trabajando en pos de ellos, de los trabajadores, quiero que ellos tengan mejores condiciones de trabajo. Él quería, en todo ámbito, en el ámbito laboral, no, por supuesto, quería suficientes reparos para la enfermedad que los aquejaba, porque en ese momento los trabajadores se jubilaban muy jóvenes, producto de esa enfermedad que los arrasaba. Entonces, no sé, de allá arriba, dijeron, ¿quién es este chico? Este humilde trabajador que viene con 29 años. No, hay que acallarlo, y seguir. Y siguió adelante. Por eso, como bien decía mi admirado y mi compañero Carmelo, que le tengo además de mucho cariño, mucho respeto, así como lo tienen mis hijos hacia él, hoy tenemos que cuidar la democracia, pero cuidarla, si bien no hay, como en aquella época, secuestros, torturas, sí lo hay en forma diferente. Hoy quieren proscribir a nuestra vicepresidenta. ¿Por qué la quieren proscribir? Molesta. Porque ella quiere lo que queremos todos, pienso yo, ¿no? Un país distinto. Un país donde hoy no existe el Poder Judicial. Yo personalmente pienso que existe el Partido Judicial. Discúlpeme, yo lo pienso así. No quiere decir que estén de acuerdo conmigo, pero realmente, dado los acontecimientos, pienso que existen grandes mecanismos que tenemos que verlo porque en esta democracia que tiene 40 años, y que siga por mucho tiempo más, la necesitamos, pero la necesitamos por todo, no solamente hoy, que me une, estoy acá realmente movilizada y agradeciendo, por supuesto, todas las palabras. Puedo estar en disidencia con algunos, pero igual es democracia y los respeto como tales, pero esto tiene que seguir adelante. Cuidemos la democracia, cuidemos a nuestra vicepresidenta. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Rosana Casataro. Buenos días. Soy hermana de desaparecidos, cuñada de 2 desaparecidas también. Habíamos planificado otra cosa, íbamos a hablar desde las sillas, porque esto da pánico escénico. Pero bueno, así las cosas. En el Día de la Memoria, es muy duro para quienes no tenemos cuerpos, para quienes no tenemos cementerio, para quienes no tenemos relato de qué hicieron, cómo los torturaron y cómo los mataron. 4 en mi familia, 7 en mi familia y un muerto, 30.000 para nosotros, los que no negamos una cifra, porque pueden haber sido más también. Eso en cuanto a la memoria. Teníamos las palabras de Yeya, no sé si están, una madre de Zampini, un ex detenido desaparecido, un encanto de persona, la única madre que está con vida de los nuestros, y una pena que no esté su testimonio. Pero bueno, en este día recuerdo a mis viejos. Ellos vivieron 5 años en Olavarría.
Durante 3 años buscaron a mis hermanos desaparecidos en La Plata y en San Martín, Gran Buenos Aires. Así que un recuerdo muy especial para Juan Casataro y para Juanita Steinza de Casataro, madre de Plaza de Mayo. Hicieron un trabajo de hormiga, pero fueron unos más, con otros padres, con Alfredo, Isabel Pareja, con la familia Gau, con Moreno. Fueron los que nos enseñaron sobre derechos humanos. Nosotros logramos algo de verdad. Ellos buscaron. Logramos saber algo de verdad y también justicia. También algo de justicia porque, como ya se dijo, quedan muchos responsables civiles, inclusive eclesiásticos, sin juzgar. Pero bueno, la lucha continúa. Estamos buscando todavía 300 hijos, hijas, hijes de desaparecidos, cuyas edades están entre los 46, 47 años, bueno, apropiados. Y ellos están vivos. Y también esa es nuestra lucha. Funciona en Olavarría la red por la identidad de abuelas, depende de Abuelas de Plaza de Mayo, funciona en Suteba y también en nosotros, en cada uno de nosotros. Así que invito a toda la comunidad a participar de esa búsqueda, a aportar datos y a no quedarse con las dudas, porque los hijos están y hay evidencia viva de que están entre nosotros. Bueno, nada más. Gracias, Rosa. Bueno, este último año aprovecho este intermedio para hacer un homenaje a 2 personas, 2 compañeros, una compañera y un compañero, que fallecieron. Producto del tratamiento que se dio en estos lugares, y no solo en este, sino en el resto de los 345 centros clandestinos de detención que hubo en nuestro país, las consecuencias fueron terribles. Tuvimos el caso de la compañera que falleció este año, Susana Benini, de la cual hoy vamos a esparcir sus cenizas en el Parque de la Memoria a la tarde, que producto de las torturas recibidas quedó en condiciones psicológicas graves y pasó toda su vida, desde que salió allá en el año 83 hasta que falleció casi con breves intervalos, internada en hospitales psiquiátricos. Es el caso de Roberto Pasucci, que falleció también hace apenas un mes, que con las mismas consecuencias lo aquejaba esquizofrenia, sufría de esquizofrenia, con todo lo que eso significa y que creo que no es el lugar para explicarlo. Y teníamos el caso también de uno de los compañeros referentes de la universidad aquí en Olavarría, quizás allí el ex rector se acordará seguramente, Jorge Toledo, que no alcanzó a salir en libertad. Producto de los tratamientos mal realizados en las cárceles con la medicación, él un día decidió quitarse la vida presionado por las circunstancias. Hoy tenemos aquí a su compañera, que me gustaría que no queremos presionar a nadie, hay un montón de familiares allá atrás, pero el que quiera venir lo vamos a hacer pasar, el resto por supuesto que no. Muchísimas gracias. Algunos me conocen, me llamo Ángela. Fui durante 10 años la novia, amiga y compañera de los últimos 10 años de Jorge. Y sí, yo era 18, 19 años cuando él cayó. Lo secuestraron en febrero del 78 fue él.
y durante 4 meses que estuvo desaparecido, los padres y yo lo buscamos incansablemente hasta que nos escribió que estaba con vida, y durante 4 años y medio en forma incondicional lo visité en muchísimas cárceles hasta que me lo pasan a Caseros, y mitad del 88, justito al 29 de junio, aparece suicidado, por así decirlo, lo habían asesinado. Esa misma semana un chico de Córdoba fue prendido fuego ahí. ¿Y cuánto hace que estuvimos el predio que voltearon la cárcel de Casero, que pusieron el nombre de Jorge con ese chico? Bueno, yo me acordaba, hoy tengo casi 70 años, cuando le dije, Jorge, ¿por qué militás? Porque él a mí nunca me hizo participar, y me dijo, mira, Angelita, si para que a la gente pobre no le falte un plato de comida, eso significa militar y hacer política, yo la hago. Jorge fue un luchador incansable, militante con mucha ímpetu, fuerza, y no lo dejaron salir. Estoy hablando de la mitad del 82, que ahí los militares elegían quién salía y quién no, quién vivía y quién no. Y de hecho, antes que terminara el 82, la mayoría de los chicos de la barría salieron todos. Todos tenían 20 años de cárcel, porque les habían hecho un juicio. A Jorge le tocaban 6, de los cuales llevaba 4 y medio. Así que elegían quién salía. Y de hecho en el 83 entra en democracia Alfonsín. Así que cuando yo declaré hace unos 7, 8 años en Azul, le pregunté al juez, creo que jubilado, comparato, digo, doctor, ¿por qué a mí en 10 años nunca jamás tuve un allanamiento, nunca nadie me paró por la calle, nunca me... Y él le pregunta al fiscal, che, le dice, no tenemos a nadie que investigar que no haya militado, ¿no? No, le dijo el fiscal, por eso, señora, a usted no le han molestado nunca, si bien supe que por supuesto como todas nos seguían, pero de gracias a Dios, señora, no estaría acá hablando por Jorge hoy. Cuando se vino a despedir el fiscal de mí, agradeciéndome que yo supe que había estado acá en el Peloni solo, estoy hablando del 78, perdón, cuando él estuvo acá, porque los chicos estuvieron en el 77, después de acá me lo llevaron a la huerta siguiendo castigar. Me dijo, gracias señora, porque eso de la huerta no lo teníamos en claro. ¿Y alguna pregunta? Sí, doctor. Yo estoy grande, me siguen preguntando amigos y familiares que me conocen por qué, qué pasó, vos no, pero usted quería preguntarle que el día que él se negó a salir del recreo, que yo tengo testigos de que lo vieron tirado como borracho, que obvio que no estaba, que se negó a salir, ¿pueden que le haya dado algo a la comida? ¿No es cierto? Para estar de esa manera, si bien estaba así, depresivo. Sí, señora, me dijo, quédese con eso, de que instigación al suicidio. Gracias. Gracias, Angelita. Bueno, algunos dicen que esto es del pasado y esto demuestra que es absolutamente del presente. Bueno, vamos a invitar a otra compañera. Ella es la que se casó en la cárcel para poder ir a visitarlo a su pareja, Florencia. Sí, buenos días. Gracias. Sí, yo fui la compañera de ruta de Eduardo Ferrante cuando lo detuvieron, que tenía apenas 21 años. Ya éramos novios. Y bueno, y me tocó acompañarlo y vivir todos estos años, hasta hoy, hasta mis 70 años. Y uno a veces se pone, cuando habla de memoria, pero indiscutiblemente está reflexionando. Y esa reflexión es la que, por medio de sucesión de recuerdos, va armando el concepto de la memoria de hoy. Hoy es el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. No les voy a contar lo que pasamos con Eduardo, sí, nos casamos en la cárcel porque no lo podía seguir visitando. Solamente quiero hacer una última reflexión.
el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. La memoria es reflexión entonces sobre los tiempos vividos, sobre lo bueno y sobre lo malo, y sobre lo que nos hizo felices y sobre lo que nos destruyó un poquito. Pero como tenemos hijos, muchos, tenemos el deber de no transmitirle rencores, y esa fue la señal de la vida que tuvimos con Eduardo, no transmitirle rencores a nuestros hijos. ¿Y cuál es la mejor manera? Acompañarnos con la verdad. Esa es la manera, la verdad. Solo eso es lo que podrá a lo largo de la historia dar claridad, y da claridad a los pueblos. Pero no va a existir la verdad transmitida y reconocida para poder construir la memoria si no hay justicia. Y cuando hablo de justicia, que estoy de acuerdo con lo que se decía recién, la libertad de poderes, totalmente de acuerdo, y eso es nuestra democracia. Pero cuando se habla de justicia, entendemos que la hacen los hombres, porque la otra justicia ya vendrá. Pero esa creo que todavía nos quedó mucho por revisar. Porque no es que en el 83, cuando recuperamos la democracia, ya todo mágicamente se resolvió, sino que hubo que empezar a construir. Y reconozco el papel del doctor Alfonsín con esa valentía, pero también todo lo que sucedió, porque también hubo caídas, recaídas de nuestra democracia, y hubo momentos muy delicados. Entonces también reconozco quienes, como el presidente Néstor Kirchner, que fueron decisiones políticas que tomaron, ¿sí?, que hicieron que se fuera reviviendo nuevamente esta construcción. Se detenía, se cae un poco, la revivimos, y la mejor manera de revivirlo es tratando de mejorar la justicia, no hacerla iluminada de un momento para otro, porque eso es mentira. Pero bueno, revisemos esa justicia que está hecha por hombres. ¿Qué hombres lo hacen? Tratemos de rescatar y que esa justicia en algún momento logre ser la reserva ética de nuestro país. Porque es la única que va a hacer que esa verdad siga avanzando. Y eso es lo único que va a hacer que nuestra memoria sea útil para nosotros y para nuestros hijos. Nada más, gracias. Bueno, veo de acá a otros familiares, repito, si alguno quiere expresar alguna palabra, bienvenido. Habíamos decidido, como dijo bien Rosana, tenemos una única madre viva, que era una de las que, uno de la punta de lanza de aquella época. Está viviendo en Trelew, no se pudo acercar. Le pedimos si nos podía enviar algún video para que pudiéramos mostrarle a los que estuvieran en esta sesión. Nos mandaron el video, no tenemos elementos técnicos por WhatsApp, desde la universidad lo editaron, lo teníamos, pero lamentablemente no pudimos conseguir la pantalla para poder proyectarlo hoy aquí. ¿Por qué? Porque hay luz día, porque por ahí no se veía. Habíamos decidido hacer un audio, pero lamentablemente, no sé qué le pasó al compañero, pero no ha podido venir. Así que nos queda solamente, lo vamos a transmitir por las redes, así que véanlo ahí, ese video, porque es muy importante. Cuenta de cuando... de cómo trabajaban en aquel entonces, cómo se conocieron, cuando lo llamaron, que estaban los hijos desaparecidos, se fueron encontrando con el resto de los familiares, de cuando lo llamaron a las 5 de la tarde al regimiento el día 2 de noviembre de 1977, y que una emisora local
había difundido de que había un muerto y que todos los familiares se juntaron a llorar porque cualquiera fuese era uno de los hijos de ellos, y que después lamentablemente cuando llegaron al regimiento y le dieron la noticia, bueno, se enteraron de que era Oscar Fernández. Lo verán por las redes, en otro momento lo iremos a proyectar, y creo que la intención de que hablaran... ¿Vos querés hablar? Adelante, después lo termino. Vení, vení. Esa es mi mujer que dijo, ya está. Bueno, buenos días. Yo soy María Rosa Pareja, tengo un hermano desaparecido. Fue el primer desaparecido acá en Olavarría en el 12 de marzo del año 77. Mi hermano ya era abogado, ya se había recibido en el año 75, estuvo haciendo, después en ese entonces se hacía el servicio militar, y fue a Toalla La Pampa, un ejército de caballería. Bueno, la noche que él desapareció un 12 de marzo, habíamos estado todo el día anterior, yo ya estaba casada y tenía 2 niños, el más chiquitito tenía 1 año y medio y el otro casi 3. Habíamos estado de compras y invitó un matrimonio, abogado, amigos de ellos, de la primaria y de la universidad y de la secundaria, a traerme, a mostrarnos el título de abogado que había recibido. Bueno, ese día vino un militar a casa a hablar por teléfono, porque yo tenía teléfono fijo, estuvo conversando con él. Lo único que dijo, que siempre me quedó grabado en la memoria, después ya hace tantos años: sí, no, sí. Nunca supimos que quisieron decir esas palabras, pero yo digo, ¿está ahí? Sí. ¿Está con alguien? No. Pienso, es una cosa que a mí se me pone. Bueno, fue un lío porque yo lo conocía, yo vivía en el barrio de los militares, que está frente al Colegio San Antonio, eran 3 bloques de edificios, viven muchos militares ahí, todavía siguen viviendo, además que Verdura no vivía, el segundo jefe y todos los demás oficiales vivían en esos departamentos, y siempre estaba custodiado. Bueno, desde el día del golpe militar siempre había soldados, siempre había mucho movimiento, se detenía a las personas. Pero cuando lo detuvieron a mi hermano, que venía de estar 1 año afuera y se había recibido recién en el 85, cuando el golpe militar todavía no se había hecho, mi papá siempre le preguntaba: ¿y vos qué has hecho? ¿Vos qué has hecho? Pero no, nada. Íbamos a hacer un trabajo social, o íbamos a las villas, o le preguntábamos a la familia qué necesitábamos. Hacía el trabajo que cualquier joven que se compromete en la política, ya sea de cualquier partido, que anda por la calle, que anda a las familias, que les pregunta si necesita medicación o si tienen para comer. Ellos hacían mientras estudió, ese tipo de trabajo. Pero él había llegado a ser el presidente de la Juventud Peronista en la Universidad de Abogacía. Así que listas, como listas hubo en todos lados. Listas había para salir al exterior, listas de gente había en todos lados, y eso lo sé muy bien porque yo tengo otro hermano. Nosotros somos 5 hermanos y los 3 primeros nos llevamos 1 año, y cuando mi hermano viene del servicio militar, mi otro hermano se recibió de veterinario, y mi papá era extranjero y él decidió irse al Ecuador. Cuando llegó a Mendoza lo detuvieron porque él iba a ir por tierra, porque había una lista en el regimiento a ver si él estaba. Bueno, mi hermano ese día estuvimos charlando, se fue, iba a una confitería que se llamaba Rodríguez, que algunos la deben haber sentido o deben haber ido, que frente está a Copeletri, porque se iba con otros amigos, había vuelto, amigos de la secundaria, chicos que habían ido a estudiar y que ya habían vuelto, no tenía novia, justo en ese momento se había peleado con una compañera de él que había sido de la secundaria, tranquilo. Lo recibimos al militar, era un muchacho joven, mi hermano tenía 26 años, yo 25. El muchacho que era Leite vivía abajo, porque tenía al lado un oficial, arriba y abajo había también otros oficiales que vivían ahí. Eran tenientes todos los chicos, eran chicos jóvenes.
Entró al hablar por teléfono y después se fue. Cuando él dice, bueno, ahora los vengo a buscar, todavía me acuerdo, siempre se usaban los pullovers Bremer, lo cuento como si le conté a los chicos, porque siempre les digo a mis hijos y a mis amigos que me preguntan, llévate el pullover porque ya está fresco. Y dice, no, espérenme que yo enseguida vengo a buscarlo. No vinieron, acompañamos a esta gente que se fue a este matrimonio y a las 7 de la mañana mi papá llama por teléfono. ¿Dónde está José? No está ni él ni el auto. Y bueno, a mí fue una electricidad que me corrió por arriba y lo primero que hice, que estaba en camisón, bajar y golpearle la puerta a Leite. Ustedes se lo llevaron. Ustedes se lo llevaron. ¿Por qué pensé yo? Porque nosotros nos habíamos enterado que amigos de mi hermano, chicos que yo conocí cuando iba alguna vez a La Plata, los habían detenido por la calle, a uno lo mataron directamente, que era el hijo de una familia Bettini muy conocida de La Plata, que después desapareció a la abuela, el papá y uno de los chicos, y el yerno también. Bueno, mi hermano era muy amigo de esa familia, también de ahí, tenía muchas amistades, era un muchacho, no es porque sea mi hermano, pero con cualquier joven que sale a disfrutar con los amigos y a bailar y a pasear. Y él venía contento, bueno, al otro día Juan lo llevó a mi papá a hacer el habeas corpus, que me preguntaban los chicos, ustedes como son algunos abogados saben lo que es el habeas corpus, se presentó el habeas corpus y no, el auto de mi papá era un Chevrolet 400, apareció por el campo y bueno, desde ese día fue como cualquier familia que pasa, porque nunca sabíamos lo que era la palabra desaparecido, como dijo Videla, no está. Bueno, mi papá, se empezaron después con la familia Casatario y otras familias a juntarse, la iglesia los ayudó, en eso entonces estaba el padre Mazo, pero de la iglesia fue al obispado, del obispado de Buenos Aires, viajó a Bahía, fue al cuartel a hablar con el jefe del regimiento, no estaba. Pero después nos enteramos que sí, que el auto de mi papá había entrado al regimiento y se lo habían sacado. Mi hermano desapareció ese 12 de marzo y en agosto de ese mismo año apareció en un campo de concentración llamado La Cacha, en las afueras de La Plata. ¿Por qué? Porque la novia de un vecino de nosotros también había sido detenido y se lo encontró. Y ella pudo salir a Suiza y dijo, cuando yo estuve detenida en La Cacha me encontré a Pepe Pareja, que es de Olavarría. Ella era de Mar del Plata. Bueno, desde esa vez nunca más pudimos saber ni tener noticias de él. Mi papá, yo creo que cuando murió a los 91 años, en el 2008, siempre lo estuvo bancando. Ayer fui a una clase abierta a la escuela 17, que estaba todos los nenes de primero, porque en realidad era quinto y sexto, pero ellos desde primero llevaron todas las escuelas. Yo que soy docente y jubilada, nunca vi a nenes tan chiquitos interiorizarse porque tenían las letras memoria, verdad y justicia. El silencio y el compromiso de los chicos que hay ahora, aparte de los grandes que fueron a ver la película, es increíble. Porque después empezaron a hacer preguntas, me preguntaban a mí qué pensaba yo o cómo había quedado mi familia. Y yo con simples palabras le decía a nenes de primer año, segundo grado, que me decía, ¿y vos cómo te sentiste después? ¿Cómo me voy a sentir como en una casa, le digo a ustedes, si muere un abuelito o alguien de la familia? Muy triste. Y saben la reacción de los chicos cuando terminó el acto, me abrazaron y lloraron y me dijeron, estoy con vos. Dice, qué dolor que deben haber pasado ustedes. Sí, fue terrible. Porque aparte de todo lo que nos enteramos, de todo lo que los pasó, mi cuñado Carmelo, que te tengo a espalda, de todo lo que pasaron ellos, de lo que pasó acá en Monte Peloni. Bueno, ellos también sabían todo, investigaron un montón. Yo digo que el compromiso de los chicos y de los jóvenes, siempre hay que decirles la verdad. Y lo importante de todo es no perder la memoria. Yo desde el día que mi hermano desapareció, yo me propuse no olvidarme casi nada, eso que después que yo tengo 5 hijos, fui docente,
olvidarme de los pasos que pudimos recuperar de mi hermano. Mi hermano no está y pienso, como me preguntaban ayer, y hubiera sido papá o abuelo, porque yo ya tengo 72 años y soy bisabuela, tengo 9 nietos y una bisnieta, hubiera sido papá, hubiera sido abuelito, no sé qué hubiera sido, hubiera desarrollado su función de abogado, porque él ya estaba trabajando cuando volvió en el año 77. Ese verano del 77 se puso a trabajar en la casa de mis padres, en la Valle Vélez Arfield, que todavía la casa está, y recordarlo siempre con mucho cariño y la importancia que tiene, sobre todo en este lugar, que pasaron cosas tristes, tratar de siempre recordarlo, que los chicos, las nuevas generaciones que vengan, tratar que fueron personas como ellos, que tenían un futuro de vida, un proyecto de vida, que querían, y porque a unos se les pasó que no querían eso, los mataron, los desaparecieron y un montón de cosas. Bueno, es muy simple lo que les puedo decir, pero bueno, yo hasta el día de hoy, mi hermano era una persona muy cariñosa, con mis hijos chiquitos los venía a buscar, hubiera sido una buena persona. Gracias a Dios que tenemos a Carmelo acá y muchos de los que han podido estar vivos para poder contar esto. Yo lo cuento no casi en primera persona, pero nos marcó como familia muy adentro, y más a mis padres. Gracias, María Rosa. Bueno, un hermano desaparecido y el otro había sido presidente, falleció joven y era presidente del Consejo Deliberante, algunos recordarán, Pedro. Bueno, ya para finalizar entonces, por lo menos de mi parte, ¿por qué trajimos todos estos testimonios? Lo trajimos, como dije, o creo que intenté decir, no sé si me salió al principio, es porque cuando hoy escuchamos todos esos mensajes de odio, que se quiere quemar tal cosa, que no, tomemos el ejemplo de ellos, todas estas experiencias, cómo actuaron, y me parece que debemos rescatar que a pesar de todo lo que pasaron, siempre trataron de resolverlo por el lado de la justicia y nunca por mano propia. Y ese me parece que es un legado que debemos dejar a nuestras generaciones futuras. Y para eso, hoy la sesión del Consejo, hoy esto, y espero que los próximos años, con las mismas o nuevas caras, lo podamos seguir haciendo. Muchas gracias. Bien, para dar por finalizada esta sesión, invito a la concejala Inés Kramer a arriar la bandera nacional. Damos por finalizada la sesión.